Bueno, ahora toca hablar también de compañeros, nos toca hablar de transformación digital, nos toca hablar de gemelos digitales, nos toca hablar de modelos, nos toca hablar de BIM, nos toca hablar de GIS, nos toca hablar un poco de tecnología, nos toca presentar unos vídeos interesantes, nos toca hablar de muchas cosas que verdaderamente creo que nos van a interesar. Creo que tenemos ya dentro en la plataforma Jorge y Agustín. Jorge Torrico es el subdirector BIM de INECO, Ingeniería y Economía del Transporte, Sociedad Mercantil Estatal, medio propio del Estado, sociedad anónima. Y él es la cabeza visible de BIM dentro de la organización, y no solamente dentro de la organización, también dentro de España, de alguna de las formas, por su amplio currículum y por su técnico. ¿Me oís ya, Jorge y Agustín, compañeros? Sí, perfectamente. Sí, perfectamente. ¿Cómo estáis? ¿Qué tal? Bien, muy bien. Bien. Muy bien, encantado de estar aquí. Bueno, fenomenal. Me alegro un montón. Además, ya os digo que me hace muchísima ilusión que estéis precisamente vosotros. Bueno, te lo agradezco. Claro Muchas que sí. gracias. Claro que sí. Bueno, cuando estábamos hablando sobre cómo introducir vuestra ponencia, la verdad es que podríamos tirarnos 6 horas introduciendo vuestra ponencia y todavía no habríamos empezado, ¿cierto? Seguramente. Seguramente. Y nos podríamos tirar hablando 6 o 12 horas de qué es un gemelo digital y cómo se integra una carretera dentro de un ordenador, haciendo un modelado BIM, cómo se integra BIM con GIS, y podríamos estar 24, 48, 52, muchísimo tiempo, ¿cierto? Bueno, entonces me gustaría no quitaros ni un minuto, daros pie a vosotros mismos. Además sé que sois gente que ya tenéis muchas tablas en esto. Me gustaría que empezaseis ya directamente con ello, sin anestesia. Tira para adelante. Pues vamos allá. Voy a ver si comparto. Bueno, muy buenas tardes a todos. Gracias, Paco, por la presentación. Y bueno, mi nombre y en el de Agustín, pues desde luego agradecer al capítulo de Madrid del Project Management Institute el que haya contado con nosotros para poder estar esta tarde aquí, bueno, con un poco de presión, porque efectivamente podríamos hablar de esto horas, pero nos has presionado para que estemos solo unos minutos, con lo cual pues vamos a empezar ya. La verdad es que vamos a hablar de digitalización y de digitalización, digamos, en nuestros procesos de trabajo para la generación de proyectos, y un poco abordar cuál va a ser, cuál es nuestra visión en este ámbito, y un poco de lo general a lo particular, y acabaremos con 2 experiencias concretas que, bueno, pues es muchas veces lo que interesa, ¿no? Ver cuestiones en reales, proyectos en reales donde se ha aplicado todo esto. Evidentemente, la digitalización creciente en la disposición de la información, bueno, pues hace que cada vez tengamos más a nuestra disposición, muchísima más cantidad de información digital para, bueno, gestionar nuestros proyectos y trabajarla dentro de nuestros proyectos. Una información digital procedente de muchos diferentes fuentes, y también, pues en muchas ocasiones, en diferentes formatos, ¿no? Y bueno, pues lo que llevamos un tiempo trabajando es en la integración de todas estas fuentes de información, integrar la información y ponerla a disposición de todo el equipo de proyecto. Y esto es un poco lo que os vamos a enseñar ahora. Y empezaremos, bueno, pues con este concepto del gemelo digital. Bueno, el gemelo digital, la verdad es que es una expresión que cada día se utiliza más, en realidad, bueno, pues como muy trendy, y bueno, pues yo he buscado una definición un poco que contuviera aquellos aspectos clave, o los que nosotros consideramos clave en su aplicación, ¿no? Y es esta que he traído sin traducir, porque me interesaba ir directamente a estos conceptos, ¿no? Y hablamos de, bueno, un gemelo digital como modelo informático, es decir, como modelo digital que refleja y simula un activo o un conjunto de activos y su entorno, ¿no? Y a lo largo de la ponencia hablaremos evidentemente de modelos y también de su conexión con el entorno. Y bueno, pues estos gemelos digitales, ¿no?, que pueden
ayudar desde luego a organizar los datos y a trabajar sobre los datos, y también veremos un poco de esto, y luego extraerlos en formatos interoperables. Bueno, pues siempre que hablamos de digitalización, de gemelos digitales o de cualquier otra cosa relacionada con ello, la necesidad de trabajar con formatos interoperables, bueno, buscando la optimización en el uso de una infraestructura, ¿no? Y teniendo en cuenta, bueno, pues que esta representación aporta información y aportará información a otros sistemas de gestión, a otros equipos de trabajo a lo largo de todo el ciclo de vida, y bueno, considerando no solo información estática sobre el diseño, el estado en el que se puede encontrar una infraestructura, sino también información dinámica, y gracias al Internet de las Cosas, bueno, pues que va evolucionando con el tiempo, ¿no? Y todo esto para tomar mejores decisiones y para poder compartir toda esta información con, bueno, pues con todos los agentes interesados, con todos aquellos que forman parte del proyecto, de la construcción o de la gestión de una infraestructura. Yendo a un esquema súper simple, ¿cómo interactúan este entorno físico y el entorno digital? Pues básicamente del entorno físico lo que requerimos son datos, y buscamos datos y le pedimos datos. En el entorno digital tratamos de tomar las decisiones, y esto nos lleva a intervenir de nuevo, de vuelta, en el entorno físico, en un ciclo que se repite bueno, de forma consecutiva en muchísimas ocasiones, y realmente qué es lo que conforma este gemelo digital, ¿no? Este ciclo de combinación entre el entorno físico y el entorno digital, y la interacción entre ambos mundos, ¿no? Y bueno, y esto llevado un poco a nuestro campo y con un mayor nivel de concreción, pues de lo que hablamos es de generar modelos BIM, de integrar estos modelos en su entorno, en su contexto, y ahora veremos un poco cómo, y al final de la exposición pues Agustín nos contará en 2 ejemplos también más sobre ese cómo, y luego incorporar, como decía, a través del Internet de las Cosas, datos acerca del propio comportamiento u otros datos dinámicos que ya conformarían lo que sí podríamos decir como un gemelo digital completo. Teniendo en cuenta que hablamos fundamentalmente de contenedores de información, y de contenedores de información que lo enfocamos así con la idea de poder compartir esta información, y lo veremos también cuando llegue la parte de Agustín con un ejemplo concreto, pues a través de visualizadores, de herramientas que permitan hacer que toda esta información esté disponible de una manera pues muy sencilla a todos los agentes implicados. Y el inicio, yendo pues a lo que sería la fase de proyecto, porque hemos hablado de su validez a lo largo de todo el ciclo de vida, bueno, pues de la generación de modelos BIM, y ahora veremos un poco cómo, de las infraestructuras, puede ser una carretera, un ferrocarril, integrando datos de la propia realidad, datos del terreno, otros datos necesarios para el diseño, pasando por este formato interoperable, que está aquí en el centro, que es en concreto un formato IFC, que nos permite migrar toda esta documentación, toda esta información de los modelos BIM a entornos GIS, que a su vez habilitan a la incorporación de otras capas de información, generalmente pues relacionadas con el medio ambiente, la sostenibilidad, pero otras muchas variables, cada vez más procedentes en muchos casos de políticas de datos abiertos, es decir, cada vez tenemos una mayor cantidad de información disponible y que podemos integrar, ya digo, en esto que llamábamos modelo de datos integrado en un entorno GIS. Y con la idea de llegar al final del proceso, de este proceso que llamamos proyecto, bueno, un poco en la idea anglosajona del proyecto, como suma de diseño más construcción, y poder tener de nuevo un contenedor as-built con toda la documentación y toda la información de ese proceso que sirva de base
a esta doble integración con el mundo físico. Esta integración de ida y vuelta, como veíamos al inicio, ¿no?, que permite incorporar nuevos datos acerca del comportamiento de la infraestructura, de cosas que están ocurriendo o a la infraestructura o en la infraestructura o alrededor de la infraestructura, de nuevo para, desde los sistemas digitales, tomar decisiones y devolverlo al mundo físico en base a actuaciones. ¿Para qué? También esta última parte, pues evidentemente, bueno, pues para el empleo de determinadas tecnologías habilitantes que nos permiten, que también nos lo permiten hacer en fases anteriores, por lo que es un mayor análisis de la propia infraestructura, generar herramientas de simulación y simular circunstancias que pueden estar relacionadas con la construcción, con la propia conservación, con el propio mantenimiento, con condiciones de explotación y, bueno, pues probar digitalmente antes de llevarlo a la realidad y, evidentemente, pues toda la potencialidad que tienen los modelos predictivos, aprender de lo que ya ha ocurrido para hacer prospecciones hacia el futuro, ¿no? Y todo esto, como decía antes, a disposición de las personas, ¿no? En la ponencia anterior se hablaba de la importancia de las personas, es evidentemente la parte mollar, y lo que tratamos es de que esta disposición de la información a las personas, a los miembros del equipo de proyecto, pero también colaboradores, el propio cliente, directores de proyecto y terceras partes, sea de la manera más simple posible y más accesible posible, de tal forma que la tecnología no se convierta en una barrera, sino en un aspecto facilitador. Bueno, generamos modelos BIM a partir del software de diseño, con el que ya habitualmente hacemos la documentación convencional, y cada vez más incorporan de nuevo estas salidas de modelos BIM, y cada vez es más frecuente encontrar software de diseño adaptado a esta metodología, pero también en aquellas infraestructuras ya existentes podemos generar estos mismos modelos a partir de la captura de la realidad, la generación de nubes de puntos, como esta que vemos en concreto de la autovía A92, y su paso a modelos BIM que inicien el proceso que marcábamos antes, ¿no? Y por tener una idea, pues podemos hablar de ratios de este tipo, es decir, una gran capacidad de generar modelos de lo que ya existe. Bueno, como hemos desarrollado esta herramienta en BIM que precisamente incide en automatizar la última fase del proceso, en automatizar la generación, pero bueno, tenemos, digamos, ya la capacidad de poder generar estos modelos no solo de lo nuevo, sino también de lo existente, más pensando en la operación y en el mantenimiento que evidentemente en la construcción. Y bueno, este es un proceso que no funciona realmente como una cadena de montaje, sino que nos hemos planteado, pues un poco basándonos en esta metodología ágil, en que cada paso que demos pues nos permita llegar a un producto viable, de tal forma que generamos modelos BIM y los usamos, generamos estos modelos de datos también para usarlos, y las próximas fases y las próximas etapas en las que entremos, pues evidentemente pensando siempre en algo que esté completo y pueda usarse, ¿no? Y ahora vamos a ver, voy a dar paso a mi compañero Agustín para que veamos unos ejemplos concretos, dos proyectos concretos que hemos realizado. Así que, Agustín, todo tuyo. Muchas gracias, Jorge, y buenas tardes a todos. Vamos a ir pasando un poco a la parte más práctica, como comentaba Jorge, de esta presentación, y a continuación hablaremos de dos ejemplos de utilización de esta tecnología, comentaremos en qué etapa de proyecto se implementaron y vamos a ver cómo hemos logrado esta simbiosis de BIM y GIS, sin perder de vista nuestro objetivo principal, que va a ser la creación del gemelo digital. Pasando a la siguiente diapositiva, y un poco siguiendo el hilo de lo que Jorge nos venía contando, vamos a empezar aclarando qué es el GIS. El GIS es un sistema que almacena, analiza y muestra la información con referencia geográfica. Es muy importante que los datos tengan coordenadas.
Dentro de la tecnología nos vamos a encontrar con una serie de características que ahí vemos detalladas, que como ahora veremos están muy ligadas a conceptos con filosofía BIM. Existe multitud de software dentro de GIS, como puede ser ArcGIS, GeoGIS, QGIS. Muchos de ellos trabajan en open source y posee una inmensa cantidad de datos que básicamente son elementos gráficos con tablas de atributos asociadas. Como veis perfectamente podría estar hablando del BIM y de su formato IFC. A todo esto hay que sumarle dos puntos que son esenciales. Uno es su sencillez a la hora de mostrar la información y publicarla. Y dos es que al fusionar ambas tecnologías eliminamos la barrera de escala que tendríamos en el mundo BIM, en el mundo ingenieril. Con ello lo que conseguimos es contextualizar la infraestructura en su entorno real, haciendo que sea una herramienta muy potente. Y es que al final el contexto del que acabo de hablaros es algo muy importante y es un factor clave. De ahí la frase que tan de moda está de la importancia del dónde. Creemos que de un buen contexto surgirá una visión mucho más holística de la infraestructura. En esta diapositiva vemos cómo GIS ofrece una serie de herramientas que enriquecerán nuestro modelo en cantidad y, muy importante, en calidad de información y lo acompañarán en todo su ciclo de vida. Y aquí entra un poco en juego la era en la que nos encontramos, ¿no? Que como el propio nombre del Congreso indica, es la era de la transformación digital o la cuarta revolución industrial, como ya la llaman en algunos sitios, de tecnologías como el 5G o el Big Data están potenciando el uso de estas herramientas y permitiendo nuevas aplicaciones. Y aunque yo sé que parece un término un poco futurista, ya no solo Jorge anteriormente, sino los demás compañeros han mencionado algunos usos de casos reales que se están llevando a cabo. Y en nuestro caso, por poner un ejemplo, este 5G podría ser una velocidad que con una tablet en obra nos permitiría mover una nube con millones de puntos de un vuelo dron a la vez que consulto el tiempo real, qué datos me están mandando los sensores que coloco en un puente. Y volviendo un poco a nuestra integración, vamos a ver una parte un poco más técnica sin llegar a entrar en tecnicismo. Este es el proceso de integración de un formato IFC en un sistema GIS. En el vídeo podemos observar cómo en apenas un minuto, gracias a una automatización de procesos que nos brinda el software FME, conseguimos pasar de una IFC a una geodatabase que es perfectamente leíble para el mundo del GIS. Este programa, el FME, tiene una tecnología ETL que hace que sea el nexo de unión entre ambos mundos y es la base de la integración BIM y GIS. En resumidas cuentas, lo que hemos visto es que mediante el transformador que hemos diseñado conseguimos insertar la infraestructura, en este caso era un paso superior, pero podría ser cualquier tipo de infraestructura, perfectamente georreferenciada en nuestro modelo, partiendo simplemente de un archivo IFC y de nuestro transformador. Es importante señalar que cuando transformamos los IFC debemos de generar un atributo clave, el identificador o el Global Unique ID. ¿Esto qué nos permitirá? Pues bueno, nos permite ya no solo clasificar la infraestructura y desglosarla por elementos, sino que también nos aporta la capacidad de realizar cualquier tipo de análisis y consulta. Y esto va ligado un poco al concepto de Big Data que comentaba antes. De nada me sirve tener una cantidad ingente de información si no puedo trabajar con ella y si no puedo crear bases de datos relacionales. Uno de los aspectos más reseñables de toda esta transformación es que el modelo evoluciona y se enriquece conforme avanza el proyecto. Esto, como ya aclaró Jorge anteriormente, lo que me va a permitir es que cumpla las funciones deseadas a nivel de detalle que se exija en cada ciclo de vida del activo, desde planificación hasta su modelo de explotación, siendo útil en todas sus fases. Y ahora, pasando a los casos de los que hablábamos, vamos a presentar el proyecto con el que nació todo esto, ¿no? La integración BIM-GIS en el proyecto constructivo de la autovía A76, entre Villamartín de la Abadía y Requejo. Fue un proyecto en el que 5 de sus partes, de manera piloto, se proyectaron en BIM. En este caso fueron estructuras, trazados, drenaje, servicios afectados y señalización. Y en el que, tras una conversación informal entre dos compañeras, Mirela y Miriam Pinilla, que era la jefa de proyecto, pues esta última decidió arriesgar y apostar por la integración BIM-GIS, que hasta ese momento se desconocía en España, creyendo que tenía un potencial y que nos aportaría ciertas ventajas. Aunque en INECO habíamos tenido ciertas aproximaciones con proyectos pilotos, nunca lo habíamos llevado a un proyecto real. Si nos fijamos en las dos imágenes de arriba, vemos cómo la infraestructura está insertada en un fondo blanco-negro con el que muchos de nosotros habremos proyectado alguna vez. Realmente esto no aporta nada que yo no sepa mi modelo. Sin embargo, ese mismo modelo se transforma en un gemelo digital con el que podés trabajar en la fotografía de abajo. Y me gustaría resaltar lo de ese mismo modelo, ya que aunque parezca que se ha trabajado o que para alcanzar ese nivel se han detallado texturas, se han introducido cosas, nada más allá de la realidad. El mismo modelo simplemente está insertado en nuestro programa de diseño. El cambio yo creo que es más que notorio. Y ahora, mientras vemos el vídeo, al ser un proyecto pionero, tuvo un feedback constante entre la parte BIM y la parte GIS, y fueron surgiendo multitud de usos sobre la marcha.
Entre ellos voy a mencionaros los que creemos que son más reseñables, como fue el análisis de ruido, en el que pasamos de unas tablas poco intuitivas, por decirlo de manera suave, donde se muestran miles de datos con decibelios, a unas huellas de sonido que marcamos en el terreno, viendo qué zona o qué edificio afectamos. Aparte, también se modelizó y se sacaron los puntos en fachada con el nivel de decibelios que llegaban, lo que se mostraba con el color, y pinchando también podemos ver su información. Aparte, tenemos el catastro, pinchando sobre él accederíamos a su ficha catastral y a su fotografía real. Esto es un tema súper útil para las expropiaciones y para información pública, ya que es una herramienta que simplifica mucho la tramitación. Como hemos visto durante el vídeo, también metimos los vídeos de fototrampeo, que en un proyecto al uso se pierden, metimos información de vegetación para realizar análisis, volúmenes de sombra, inundaciones, y me dejo muchos más. Pero bueno, aunque me los dejo, en la siguiente diapositiva, lo que os invito es que vosotros mismos accedáis, ya que con ese código QR, escaneándolo con el teléfono o con cualquier dispositivo que tenga acceso a Internet, tablet, móvil, ordenador y con conexión a Internet, vais a acceder a este modelo, el mismo que estáis viendo. Dentro del modelo es tan sencillo como lo que veis ahí. En la parte superior derecha podéis pinchar para desplegar la diapositiva y navegar por él, y veréis como esto es algo tangible. Con esto también queremos que veáis que se puede acceder a él, y que sin conocimiento previo y sin tener ningún software, ni manejarlo, ni poseerlo, se puede acceder a la aplicación, y en poco tiempo se puede tener una aproximación bastante cercana de lo que es el proyecto en realidad. Y bueno, pasando al siguiente proyecto, el proyecto de Limonal Barranca en Costa Rica, fue otro proyecto, en caso de éxito, de la digitalización en INECO. Lo que comprende es la generación de modelos BIM a partir de una documentación de proyecto. Este caso de éxito, digamos que lo situamos en una etapa diferente. Esta etapa fue en el proceso constructivo. La integración de los datos BIM en GIS como etapa final de trabajo va más allá ya de la mera visualización y consulta de un modelo IFC federado, lo que está dotando al gemelo de una utilidad grandísima en fases posteriores. En este caso, lo que se trabajaron fueron seguridad vial, pavimento, estructura, drenaje, movimiento de tierra y señalización en ArcGIS Pro, de forma simultánea para los 26 kilómetros de trazado. Y con este último vídeo lo que queremos es comentar un poco el proceso que hemos llevado en los transformadores que os comentaba antes, el proceso de integración. Al principio, cuando empezamos a trabajar la transformación, como muchos de vosotros pasará en diferentes pasos de un archivo de un programa a otro, perdía información. El archivo IFC no mantenía todos sus atributos, con lo cual, al introducirlo en GIS, perdía información que había que o redoblar o rediseñar o añadir. Sin embargo, a día de hoy, tras varios desarrollos, podemos decir que la información con la que se proyecta en IFC se mantiene íntegra una vez que entra en GIS. Esto evita, por lo que he dicho, duplicidad de la información y el trabajo, que no tenemos que añadir ningún dato que se haya perdido. En el vídeo hemos visto cómo, tras consultar los datos en un BIM Vision, que es un visor de BIM que todos podemos tener acceso a él, los mismos datos podemos buscarlos en el modelo de ArcGIS Pro, donde tenemos introducido nuestra infraestructura, y son los mismos. Con lo cual, con esto nos hemos quitado el mayor escollo que tuvimos al principio a trabajar con este tipo de transformadores. Y ya pasando a las conclusiones finales, y un poco como resumen de todo esto, lo que nos gustaría que quedara claro es que la integración de la información permite el acceso a todos los miembros del equipo de una manera síncrona, como comentaba Jorge. Que hay una mejora en la difusión de la información a través de un visor accesible y entendible para cualquier usuario. Construimos infraestructuras más conectadas y más resilientes, aquí el concepto de CITI. Minimizamos la pérdida de información y el uso de datos cruzados. Es útil en todos los ciclos de vida del activo. Facilitamos la incorporación en etapas tempranas, siendo esto un paso previo a la incorporación y el análisis de la información de sensores y monitorización posterior. Y como último punto, y no menos importante, queremos resaltar el resultado de la integración es una infraestructura más sostenible, alineada con los retos medioambientales que son tan importantes hoy en día, en el futuro, y que permite introducir muchos factores ambientales que normalmente no suelen tenerse tan en cuenta. Y bueno, ya para acabar, queríamos reseñar esta frase de Chris Hardwick, actor, que dice que ya no estamos en la era de la información, estamos en la era de la gestión de la información. Así que muchas gracias por vuestra atención. Bueno, Agustín, Jorge, muchísimas gracias a vosotros. O sea, me ha parecido interesantísimo, y creo que tenéis... ¿Cuántas preguntas os puedo hacer? ¿Me dejáis haceros 15 o 20 preguntas? Adelante. Bueno, no tenemos prisa. No tenemos ninguna prisa, ¿verdad?
Quisiera, bueno, es que tengo 200 o 300, en serio. ¿Podríais volver a compartir la pantalla? Sí. Perdón, dejar de compartir la pantalla, dejar de compartir. Sí, dejado, ¿Vale? dejado. Para que ya os podamos ver y que os veamos. Tengo toneladas de preguntas. Lo primero que quiero es preguntaros, o sea, si podéis... o sea, lleváis un tema absolutamente técnico. Es una cosa que entremezcla muchísima tecnología, entremezcla muchísimos sistemas, muchas fuentes de información. Construís fuentes de información para que después, a su vez, utilicen otros sistemas de sistemas. ¿Podéis mandar un mensaje tranquilizador a los que no son... yo, evidentemente, soy técnico también en estas cosas y a mí no me asustan, no me escaman, pero sí que os pido, por favor, que mandéis un mensaje tranquilizador de que, oye, de que esto de la tecnología es para ayudarnos y que verdaderamente conseguimos una serie de objetivos con ello. Bueno, por supuesto. Yo siempre mantengo lo importante es el know-how, lo que sabemos hacer. La tecnología es un apoyo a esto que ya sabemos hacer, y evidentemente hay algunos puntos que son, digamos, más técnicos, más específicos, pero en general también lo que tratamos es que todo esto sea abordable para personas que en su día a día pues no se van a poder a programar transformadores. Pero sí que es cierto que aunque estas labores hay que hacerlas, pero son solo una parte. Lo importante es entender cuáles son los procesos, cómo trabajamos y cómo nos gustaría poder trabajar con lo que nos permite la tecnología e integrar, bueno, pues algunos aspectos, digamos, más tecnológicos. Pero también, para tranquilidad, casi todo esto lo han hecho ingenieros de caminos, es decir, no han sido informáticos ni grandes tecnólogos. Lo sé. No sé. ¿Os puedo preguntar algo ya así, ahora que no nos oye nadie? Solamente hay, bueno, no sé cuántos millones de personas conectadas, me estaban diciendo hace un ratito, o cientos de personas. ¿Cuál es la mayor dificultad que os habéis encontrado como directores de proyectos de estos proyectos? ¿Cuál es la mayor dificultad que os habéis encontrado como personas que estéis gestionando esto? Venga, Agustín, te la pregunto a ti directamente. Yo todavía no soy director del proyecto, pero sí que es verdad que la mayor dificultad creo que es romper con la barrera del que desde el primer director de proyecto hasta el último se crea de verdad la tecnología. Muchas veces estamos hablando de un tipo de tecnología que no se conoce porque es pionera, porque está empezando a romper las barreras que estábamos hablando antes. Entonces es muy difícil hacer creer que esto es útil, como que estamos muy anclados a procesos más tradicionales. Y yo creo que también, contestando un poco a la pregunta que decía antes, el miedo no hay que tenerlo. De hecho, esta nueva tecnología lo que hace es acercarnos a la realidad y simplificarla en la mayoría de los casos. Y creo que ese podría ser el escollo más grande con el que te encuentras a la hora de implementar estas nuevas tecnologías y de ponerla sobre la tierra, de traerla a la empresa. ¿Y tú, Jorge, qué nos dices? Cuéntanos. Bueno, que tú sí que eres director de proyecto, lo has sido muchas veces y tú sí que tienes una experiencia bien larga. Bueno, al final siempre cuenta, digamos, un factor humano que es la inercia a seguir trabajando de una forma que es la que más manejamos y la que controlamos, ¿no? Y entonces, bueno, mi opinión es que la tecnología debe entrar de forma suave, progresiva y viendo que produce éxitos a corto. Muy bien. Quisiera daros unas gracias especiales. Somos compañeros de empresa en INECO, Ingeniería de Economía del Transporte, Sociedad Mercantil Estatal, Medio Propio de la Administración, Sociedad Anónima, ese nombre tan largo que nos hemos tenido que aprender todos. Yo llevo el boli de INECO, por supuesto, Product Placement y esas cosas. Y quiero daros las gracias especiales porque habéis tenido una dedicación especial para preparar esta presentación. Vamos, que lo aprecio muchísimo, de verdad. ¿Vale? Por supuesto, a vosotros también os voy a invitar a que vengáis a las presentaciones del Grupo de Interés de Transformación Digital. ¿Me cogéis el testigo y vendréis algún día? Por supuesto. Sí. Estaremos encantados de dedicar más tiempo. Esto ha sido muy concentrado, incluso a poder navegar en cada uno de estos modelos y ver de cerca bueno, pues todas las potencialidades que esto ofrece.
Sí, pues la verdad es que tenemos para 10, 15 o 20 sesiones, desde luego, estoy de acuerdo. Si nos ponemos a ver cada una de las tecnologías, podríamos estar años hablando de esto. Jorge, Agustín, muchísimas gracias. Vamos a seguir evolucionando. Muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros. Un saludo. Un saludo, compañeros. Hasta luego.